cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Hoy tengo el gusto y el placer de una vez más compartir de la palabra de Dios, ya que eso es, la verdad, es una bendición poder hacerlo. Y antes de empezar me gustaría orar para que el Señor tome control en esta tarde y sea Él el que nos ministre. Si me acompañan. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, ya que nos has perdonado y nos has llevado hacia ti, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por esas bendiciones que a veces no notamos, pero que tú nos las das, Señor. Y en esta tarde, Señor, te quiero pedir, Señor, te suplico que seas tú, Señor, el que nos ministre a todos y cada uno de nosotros, Señor, a través de la pantalla, Señor, a través de la presencia, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, el que nos guíe, el que nos ilumine, el que nos ministre, para poder hacer las cosas conforme a tu voluntad y no a las de nosotros, Señor. Te pido que nos hagas humildes, Señor, para que entendamos la palabra. Te lo pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en esta tarde quisiera hablar acerca de aquellas personas que empiezan a transgiversar las cosas, que empiezan a verlas de distinta forma, diferente a la realidad. Tenemos como ejemplo un caso de dos personas que fueron al mismo tiempo a la iglesia, llegaron a los pies de Cristo al mismo tiempo, se estuvieron congregando en la misma iglesia, el mismo pastor los instruyó en la palabra, pero en un momento separaron sus vidas y cada uno tomó su camino. Con el paso del tiempo se volvieron a encontrar estas dos personas y resultó que una estaba caminando conforme a la voluntad de Dios y no quitó su mirada de Jesucristo y siguió adelante avanzando. Y la otra persona empezó a transgiversar esas doctrinas, las empezó a cambiar, se empezó a meter más en el mundo y empezó a cambiar su mentalidad. Se empezó a pervertir esa santidad en la que había estado, se empezó a manchar, a pervertir y empezó a cambiar todo su pensamiento, de lo cual vamos a hablar en un ratito. Pero si me pueden acompañar a sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 5. Aquí en el libro, en el capítulo 5, nos vamos a enfocar en el versículo 20, en donde dice: si ya lo tienen, dice: hay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este versículo es muy especial en el capítulo 5 porque es uno de los donde se concentra toda la enseñanza. En este capítulo, desde el versículo 8 hasta el versículo 22, vamos a encontrar 7 ay, donde Dios a través del profeta Isaías le dice a su pueblo: ay de los que juntan casa a casa, dice, y añaden heredad hasta ocuparlo todo. Dios les está dando un ultimátum. Pobres de ustedes, hay gente absurda, hay gente necia que no han entendido lo que es mi palabra, que no han entendido lo que yo quiero, dice el Señor. Y les está advirtiendo, es una advertencia para aquellos en su pueblo. Esto está pasando justo antes de que el pueblo de Israel fuera llevado a cautiverio en Babilonia. Y es por esto precisamente que se fueron cautivos a Babilonia, por desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque se empezaron a distraer con cosas del mundo. En el otro ay dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir el embriaguez, en el versículo 11 del mismo capítulo 5, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Estas personas estaban en sus banquetes con arpas, bailando, no les importaba nada más les interesaba la fiesta, hacían sus orgías, hacían todo lo contrario a lo que el Señor ya les había estipulado en el monte de Sinaí. Y dice en el versículo 13: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso se ensanchó el interior del Seol y sin medida extendió su boca. Todo el pueblo de Israel iba a ser esclavizado ahora en Babilonia. ¿Por qué? Porque no tuvieron la precaución de mantenerse firmes en la palabra de Dios. Y esto era una advertencia para su pueblo
que tenía un contacto directo con el Señor. Y va el profeta Isaías a advertirles lo que estaba por suceder. Ejemplos así tenemos varios en la Biblia, ¿verdad? Esto fue en el año 580 y tantos antes de Cristo. Pero si nos vamos en el tiempo de Cristo y nos pasamos en nuestras Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 24 del versículo, vamos a tomar nada más del versículo 13 al 15. Vamos a dar tiempo. Del capítulo 23, perdón, dice: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. También Jesucristo vuelve a tomar ese famoso ay de Isaías, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Estas personas eran piedra de tropiezo para todos, porque les ponían cargas que ni siquiera ellos podían cumplir. Les exigían a los demás que hicieran cosas que ni ellos mismos hacían. Entonces, en lugar de llevarlos hacia el reino, los condenaban aún más. En el versículo 14 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Aquellos que se decían ser los sacerdotes, los conocedores del pueblo de Israel, de la voluntad de Dios en el pueblo de Israel, esos son los que tenían más culpa y mayor condenación, porque estaban desviando a la gente a que pecaran más en lugar de que se fueran más santos. En el versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Como podemos ver, estos escribas buscaban seguidores, buscaban discípulos, buscaban gente que les aplaudieran, no buscaban personas para el Señor, no buscaban aumentar ese reino de Dios que tenía aquí en la tierra al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Lo que querían era aumentar, que les aplaudieran, que les enriquecieran. Por eso los estaban llevando a más condenación de lo que ya estaban, porque Dios les está hablando exactamente al pueblo que tiene conocimiento de Él, no a toda la gente que ya está perdida. Los de afuera están perdidos, no tienen vida. Por eso tenían que entrar al pueblo de Israel, para que gozaran de su presencia también. Y esto pasó, como decíamos, con el pueblo de Israel 580 y tantos años antes de Cristo, antes de ser llevados de cautiverio. Y luego Jesucristo mismo viene y los vuelve a exhortar con ese famoso ay. Pero ¿qué está pasando hoy día? Vamos a analizar un poquito lo que es el versículo 20 del capítulo 5 de Isaías, donde dice, aquí tenemos 3 cosas. La primera: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hay personas, dice, hay de aquellos que están transgiversando, diciendo lo bueno a lo malo y lo malo a lo bueno. En nuestro hoy día, en este 2020, ¿qué es lo que está sucediendo con el pueblo de Dios, con los evangélicos? No con la gente del mundo. La gente del mundo está perdida, por eso es necesario ir y predicarles. Pero ¿cómo se está llevando la predicación hacia esa gente? ¿Qué se está haciendo? Tristemente hay muchos teólogos, y así se los digo, teólogos estudiados con licenciatura y algunos hasta con maestría, que están a favor del aborto. Sí, hermano, aunque no lo creas, hay personas feministas que están a favor del aborto, diciendo que es su cuerpo, que tienen el derecho de hacer lo que sea y que Dios no está en contra de eso. Nos están cambiando feamente, y están llevando a esas personas, igual lo que decía Jesucristo a los fariseos, las están llevando a mayor condenación de lo que ya están. Y aunque no lo creas, sí es, hermano. Y no solo los que están abortando, sino los que también lo piensan y lo aceptan, los que están de acuerdo en ello, o los que están alentando a las personas a hacerlo. También estos tienen mayor condenación. También, como el punto 2 dice, hay de aquellos que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Tenemos aquí otro punto, en el punto número 2, aquellos que hacen la luz tinieblas. Y si nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12,
Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También, desafortunadamente y tristemente, porque se están condenando día con día más personas, es porque, aparte del aborto, hay gente que está promoviendo la homosexualidad. Hay gente que dice que Jesucristo era homosexual o que tenía relaciones con Juan, ya que era el discípulo amado y que lo regó. Puras tonterías, que porque lo ponían en su regazo y de esas cosas. Hay gente tan absurda que está agarrando versículos y lo está transgiversando de esa forma. Y ahora con el uso de la homosexualidad y la igualdad de sexo, de todas esas cosas, todas esas tonterías que están pasando hoy día, las están transgiversando, también queriendo decir que Jesús lo permitía y era así. He estado viendo videos en el YouTube donde dices, qué absurdo es todo eso, o sea, tienen cegado el conocimiento, o sea, están transformando, trastornando todo. Como punto número 3, tenemos donde dice también, de las tinieblas luz, no, que poniendo lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En el punto número 3, yo puedo ver aquí que habla de las aflicciones. Hay personas que creen que todo lo correcto es aquello que nos hace felices todo el tiempo. Aquellos que quieren andar en la fiesta, en la chorcha, puro jajaja, jijiji, que no me preocupe nada, que no me falte ni económico ni nada. O sea, creen que porque somos hijos de Dios no nos va a faltar nada y que podemos darle rienda suelta a nuestras concupiscencias. Esos que creen que una aflicción es mala y que si tienes problemas económicos es que no estás bendecido por Dios, porque una persona bendecida por Dios nunca va a tener enfermedades, nunca va a tener problemas económicos, y eso es una mentira, ¿sí? Si nos vamos a Primera de Pedro 1, 6 y 7, ahí nos va a hablar de que es necesario la aflicción. ¿Por qué? Porque mediante la aflicción va a ser puesta a prueba nuestra fe. Una fe que es más preciada que el oro mismo. Y siendo el oro probado mediante el fuego, imaginen nuestra fe cómo va a ser probada. Es necesaria las aflicciones porque a través de las aflicciones vamos a tener crecimiento, madurez. Día con día nos va a llevar a esa santificación, a esa confianza en el Señor. No como aquellos que andan pregonando la prosperidad y tú vas a tener dinero y tú vas a tener y confiar más en el dinero que en el Señor, o anhelar tener dinero. ¿Para qué? Para confiar más en el dinero. Yo sé que el dinero es importante y no estoy en contra de él. Yo sé que hay personas con dinero realmente ricas y que son cristianas, son hijas del Señor, pero usan ese dinero para la ayuda, para el crecimiento de la obra. Y no están anhelando ser ricos, sino que el Señor los bendice. Así igual nosotros tenemos que poner la confianza en Dios, y si Dios nos empieza a bendecir con riqueza, ¿para qué es? Es para la obra, no para satisfacer nuestros deseos carnales. Pero es muy diferente tener la confianza puesta en el Señor que con la confianza puesta en nosotros mismos o en el dinero que podamos producir nosotros mismos. Igual que la enfermedad. La enfermedad ponemos la confianza en el Señor y oramos para que ya sea que un medicamento o un doctor nos pueda sanar, pero es Dios el que nos sana. Así es, hermanos, que hasta ahorita les dejo esta palabra de Isaías 5:20, y con lo que puedo yo terminar es: no transgiversemos la verdad. Leamos con humildad la palabra, seamos humildes para aceptar nuestros errores, para que sea el Señor que nos hable, que nos enseñe, que nos exhorta a través de su palabra, y nosotros podamos entender y aceptar nuestros errores. No tenemos y menos llevar a alguien más a esas falsas enseñanzas. Seamos prudentes, hermanos, para poder ser gratos a los ojos de Dios. Si oramos para ser despedidos, Padre Santísimo, te damos gracias por esta palabra, Señor. Sé tú que nos ministres, Señor. Gracias por ella, porque eres tú el que nos la das, Señor. Bendice a todos los que nos están escuchando en esta bonita tarde, Señor, y que seamos de bendición para ti y para todos los demás, Señor. Que podamos ser luz donde hay tinieblas, Señor, con el ejemplo primeramente. Que Dios los bendiga, hermanos, en el nombre precioso de Jesús. Amén.